Bueno, bienvenidos a la unidad número 10, donde vamos a desarrollar todo lo que es la estructura de polímeros, ya sea en las categorías de termoplásticos, termorrígidos y elastómeros. Cuando hablamos de polímeros, hablamos específicamente de largas cadenas de monómeros que se van uniendo entre sí y forman una estructura o estructuras muy diferentes a las vistas hasta ahora en lo que fue metales, tanto ferrosos como no ferrosos. El tipo de unión que vamos a tener en los polímeros, dentro de los monómeros y entre los monómeros, van a ser enlaces del tipo covalente. El enlace de tipo covalente es el enlace de la química del carbono. Por ejemplo, los enlaces covalentes en donde dos átomos comparten electrones de su último orbital, llamado orbital de valencia. Es un tipo de unión muy distinta a la unión que vimos en la parte de metales, a la unión metálica, y también es una unión distinta a la unión iónica. Son tres tipos de uniones que se pueden producir en química para unir los átomos y formar las moléculas, formar las sustancias en definitiva. Polímeros entonces se basan en uniones covalentes. Estas uniones le dan propiedades distintivas, específicas, muy diferentes a, por ejemplo, la unión metálica, y diferentes también a las uniones iónicas que vamos a ver en las próximas unidades, que son básicamente lo de los vidrios, las cerámicas en general. Polímeros entonces es una palabra que viene del griego, poli, muchos, meros, monómeros. Dependiendo del monómero o los distintos tipos de monómeros que después vamos a ver, vamos a obtener los distintos tipos de polímeros. Las sustancias de mayor masa molecular entre dos de la misma composición química, resultante del proceso de la polimerización. En general son grandes moléculas o macromoléculas. Esta es un poco la historia de los plásticos, o de parte de los plásticos. Van a ver que es un material comparado frente a lo que son los metales. Los polímeros son materiales recientes. Recién podemos ver que en el siglo XX empiezan a desarrollarse. Los primeros, allá por comienzos del 1900, se utiliza la baquelita, que en particular era un termorrígido formado por dos componentes, formaldehído es uno de los componentes, fenol es el otro componente, que reaccionan químicamente y dan estructuras tridimensionales complejas, fenol formaldehído o baquelita. Este es un material rígido, aislante. Hacia el 1926 aparecen las resinas alquídicas, básicamente en pintura. Después aparece el cloruro de polivinilo, el PVC, de los cuales algunos de los artículos que se manufacturaban eran los discos o los antiguos discos de vinilo, ¿sí? También ya en esos años con el mismo material se hacían tubos. Hoy básicamente el PVC se confecciona en una serie de productos. Los tubos siguen siendo uno de ellos.
Después, hacia 1936, empiezan a tomar campo los acrílicos. El polietileno aparece ya en el 36. Polietileno básicamente son uno de los productos que se pueden utilizar son las bolsas, botellas. En el 1938 aparece el poliestireno en juguetes. Luego aparece el nylon. Más adelante los poliéster insaturados. En el 1942 el polietileno de baja densidad. Bueno, y así sucesivamente las resinas epoxi de dos componentes que son también termorrígidos. Acá estamos saltando entre termoplásticos y termorrígidos. Más adelante en la unidad veremos la diferencia de ellos. El politetrafluoretileno, ¿sí? Es otro de los polímeros que aparecen en el 1948 en pinturas, entre otros, aislación de cables. Bueno, hacia 1957 aparece el polietileno de alta densidad, un producto de base polietileno, pero con características distintivas. En 1957 aparece el polipropileno, que también se utiliza en botellas, por ejemplo, en partes de coches. Esta es un poco toda la historia de cómo se fueron dando los desarrollos a nivel de laboratorio, que fueron dándose utilizando distintos monómeros que se unían entre sí y daban distintos tipos de polímeros. Todos estos que estamos viendo a través de la historia son algunos de los que tuvieron realmente un uso importante, características interesantes. Otros muchos desarrollos de laboratorio quedaron solamente en desarrollos, materiales que nunca tuvieron las características mecánicas interesantes como para participar en los diseños. Vamos a entrar un poco en lo que es la estructura de un polímero. Los polímeros también pueden ser naturales. Estos provienen directamente del reino vegetal o animal. Por ejemplo, la celulosa, que es la fibra que constituye la madera. El algodón es prácticamente 100% celulosa. El almidón, las proteínas, el caucho natural, los ácidos nucleicos, las proteínas como la hemoglobina, todos están formados por polímeros naturales. Los polímeros artificiales podemos decir que vienen derivados de lo que es el petróleo, a través de las naftas, por ejemplo, y del craqueo se produce el etileno, del cual devienen polímeros como el polietileno, el policloruro de vinilo, el óxido de etileno. A través de otra rama como el propileno, son todos sustancias orgánicas que se caracterizan por tener uniones covalentes dobles. Del propileno deviene un polímero que es el polipropileno, ya sea en plástico o en fibra. También deviene el poliisopreno de otro hidrocarburo o derivado de hidrocarburo, que son en general todo lo que estamos hablando, son los alquenos,
está incluido el butadieno. Del butadieno podemos hacer un polímero artificial que es el neopreno. Del benceno, a través del estireno podemos hacer poliestireno, o SBR o polibutadieno. Del benceno o ciclohexano también podemos hacer uno de los tantos nylon, el más común, que es el nylon 6,6, y así sucesivamente. Todos estos son polímeros artificiales, o sea, fabricados, manufacturados por el hombre, partiendo del petróleo, de los hidrocarburos. Pero ¿qué es un polímero? Es una macromolécula. Está formada por la unión de muchas moléculas de menor tamaño, que se conocen como monómeros. Acá podemos ver, por ejemplo, una cadena en color naranja, un monómero cualquiera, puede simbolizar cualquiera, después veremos cuáles son. N veces este monómero va a dar una cadena lineal. Esto es algo gráfico, ilustrativo. Para que una molécula de gran tamaño nosotros la llamemos polímero, además de estar de cumplir la condición de estar formada por una serie de unidades pequeñas que son los monómeros, debe tener un peso molecular por encima de 10.000. Peso molecular, ustedes saben que el peso molecular de una molécula es la suma de los pesos o masas moleculares de sus componentes. Todo el polímero, si tiene un peso molecular por encima de 10.000, está considerado un polímero. Las que no alcanzan esos pesos moleculares elevados se denominan oligómeros. Así que acá hay otra característica cuando hablamos de qué es un polímero. Ya tenemos dos características. Uno, que está formado por monómeros, son moléculas de gran tamaño. Ya hemos visto una muy básica lineal, y ahora aparece un segundo considerante que es, debe tener un peso molecular por encima de 10.000. Si no, si están por debajo, se denominan oligómeros. Bueno, acá ya empezamos a ver un poquito más complejo que es un polímero. Un polímero puede estar formado por varios monómeros. En este caso, consideremos dos monómeros genéricos, el A y el B. Si nosotros, a través de un proceso industrial, que después vamos a ver cuáles son, mezclamos o hacemos reaccionar N monómeros tipo A con M monómeros tipo B y N tipo A, más M tipo B, N tipo A, más M monómeros tipo B, podemos combinarlos de distintas formas. Esas distintas formas recibirán distintos nombres. El primero estadístico es cuando, fíjense, el A está en progresión, primero A, una sola unidad dentro del polímero, viene una secuencia BB, después viene 2A, después viene una secuencia única de B, vienen 3A, y así sucesivamente. A ese tipo de cadena, en donde intervienen dos tipos de monómeros entrelazados para formar este polímero, se llama estadístico. Alternado, cuando se van alternando los distintos monómeros, A, B, A, B, A, B, indefinidamente. Cuando tenemos bloque, es la forma en donde todos los monómeros tipo A se juntan con los de tipo B, en cantidades determinadas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un bloque de 5A
con 5B, después le van a seguir otros 5A, después otros 5B, y así sucesivamente. Fíjense cómo estas cadenas ya se van complejizando. Todavía estamos hablando de cadenas lineales, donde los monómeros se van uniendo y son de tipo lineal, pero el A, el B, o pueden haber otros monómeros, representan unidades funcionales que pueden ser muy distintas, y esas unidades funcionales distintas le van a dar al polímero características también muy distintas. La característica del polímero va a estar dado entonces por el tipo de monómero, por el tipo de cadena y por cómo están conformados los monómeros, si es estadístico, si es alternado, si es en bloque. Incorporamos otro detalle más. Los polímeros más simples, ya sea que estén formados por un monómero o dos o tres o más, pueden ser lineal, pero también pueden ser ramificados o pueden ser entrecruzados. ¿Qué significa? Que de alguna forma esa ramificación es tan larga que llega a entrecruzarse con otras ramificaciones de la misma cadena de polímeros. Acá estamos hablando siempre de una cadena de polímeros. La característica necesaria para que esas unidades monoméricas se abran y empiecen a unirse entre sí, o sea, empiece un proceso de polimerización, es que exista un monómero o los monómeros sean con enlace doble, generalmente un enlace covalente doble del tipo CC, carbono-carbono. Los monómeros vinílicos están representados en forma general como carbono-hidrógeno 2, doble enlace carbono-hidrógeno X, donde X puede representar un sustituyente cualquiera. ¿Sí? Esto significa que la molécula que constituye el monómero debe contener dos o más grupos reactivos que le permitan realizar la unión y formar la macromolécula. Cuando a un material polimérico se le incorporan sustancias que se llaman aditivos, estas generalmente modifican sus propiedades. Pueden ser para facilitar su transformación, para que sean más fácilmente transformables, más fácilmente extrudables. Pueden ser para mejorar su resistencia mecánica. Bueno, cuando nosotros a un polímero le incorporamos aditivos, lo estamos transformando en un plástico. Ahora sí, un polímero más aditivos se transforma en un plástico. Podemos decir, por tanto, que un plástico es un polímero aditivado. Las macromoléculas siempre se van a comportar de modo diferente a las moléculas pequeñas. En algunos aspectos, por ejemplo, en el enredo de cadena, cuando una estructura es muy larga, una cadena de esos monómeros unidos terminan siendo un polímero muy larga, ahí se producen enredos de cadena. Se producen, aparte de estos enredos de cadena que son de naturaleza mecánica, fuerzas intermoleculares entre los distintos grupos. Y otro ítem que se conoce como escala de tiempo del movimiento. Vamos a ver lo que es el enredo de cadena. Esto siempre imagínenselo como fideos hervidos, mezclados, ¿sí? Los fideos generalmente tienen la misma longitud, cada uno de los fideos, imagínense en distintas cadenas, en donde una vez colado están todos entrecruzados. No es fácil separarlos, no es fácil moverlos.
Y en esto estamos hablando de, por ejemplo, polímeros lineales, ¿sí? Es decir, moléculas cuyos átomos se encuentran unidos en una larga línea, formando una inmensa cadena. Estas cadenas generalmente no son ni rectas ni rígidas, tienen cierta flexibilidad, se tuercen y se doblan, formando una enredada maraña. Las cadenas tienden a torcerse y envolverse entre sí, ¿sí? De modo que las moléculas de polímeros formarán una enorme maraña enredada. Aparte de esta enorme maraña enredada, tendremos la actuación de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares siempre afectan tanto a los polímeros como a las moléculas pequeñas, pero en los polímeros estas fuerzas son más intensas. Cuanto mayor sea la molécula, mayores serán las fuerzas intermoleculares entre cadena y cadena o entre la misma cadena. Aun cuando solamente estén presentes fuerzas intermoleculares débiles, como son las de Van der Waals. Incluso en ellas pueden resultar muy fuertes en la unión de las distintas cadenas poliméricas. Esta es otra razón por la cual los polímeros pueden ser muy resistentes como materiales. No solamente por el enmarañe que tienen las cadenas entre sí, sino por las fuerzas intermoleculares que actúan entre ellas. ¿Y cuáles son estas fuerzas intermoleculares? Son la de ion-dipolo, que es una fuerza intermolecular muy particular, y la de puente de hidrógeno, que es otra muy particular. La de puente de hidrógeno son las más energéticas, después vienen las de ion-dipolo, y dentro de las fuerzas de menor energía, o fuerzas de Van der Waals, se encuentran la de dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión de London. Entonces, dipolo-dipolo y fuerza de dispersión de London son todas fuerzas de Van der Waals. Dentro de la fuerza de dispersión de London tenemos la de ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, dipolo-inducido, dipolo-inducido, que son las más débiles, dipolo-inducido, dipolo-inducido, dentro de todo lo que son las fuerzas de dispersión de London. Las más energéticas entonces son primero la puente de hidrógeno, ¿sí? Y luego la ion-dipolo. En tercer lugar está la fuerza de Van der Waals. Y estamos hablando de fuerzas intermoleculares. No son las fuerzas de unión entre átomos, son las fuerzas de unión entre las moléculas. No hay que confundir las fuerzas intramoleculares, que son, por ejemplo, los enlaces químicos tipo iónico, covalente o metálico, con las fuerzas intermoleculares, que son fuerzas que se dan de distinta energía entre las moléculas. También se las denomina enlaces de segundo nivel, las fuerzas intermoleculares. Bueno, uno de los efectos, por ejemplo, que acá vemos, que tienen las cadenas entre sí. Acá, por ejemplo, vemos dos cadenas ideales, de entre las infinitas cantidades de cadenas poliméricas que puede tener un material. Vemos dos aisladas, con sus correspondientes átomos de carbono, hidrógeno, y un tercer átomo, que puede ser, en este caso, cloro. En este caso estamos hablando de PVC. Estas son cadenas de polivinilcloruro. Estas cadenas, el cloro
tiene una atracción con el hidrógeno de la otra cadena, que es un enlace de Van der Waals, ¿sí? Se forma una unión de Van der Waals. Cuando nosotros le aplicamos la fuerza, una fuerza determinada, ¿sí?, hacia un lado y hacia otro del material, estamos tensionando estas uniones intermoleculares y la tensionamos hasta que se rompen. Ahí logramos separar las dos cadenas, ¿sí? Esto es algo parecido a lo que pasaba con las unidades cristalinas en los metales. Esto es un análisis ya en forma microscópica de lo que pasa cuando aplicamos en la parte macroscópica fuerzas, en este caso de distintos sentidos. Escala de tiempo del movimiento. Un grupo de moléculas pequeñas puede moverse más rápido y en forma más caótica cuando no están unidas entre sí. Si las cadenas son largas, ¿sí?, los polímeros, esas unidades lineales, son unidades o líneas muy largas, se desplazarán mucho más lentamente ante la actuación siempre de fuerzas. Vamos entonces a hablar de los tipos de polímeros. Bueno, los polímeros en general diremos que son procesos que los fabrica el hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular, de monómeros. Se produce la polimerización, que es la unión de estos monómeros a través de largas cadenas. Estos polímeros pueden conducirnos a plásticos, un ejemplo es el polietileno. Pueden conducirnos a elastómeros, como el caucho, o a termorrígidos, como la baquelita, y también una cuarta categoría que son las fibras, como las fibras poliéster. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Diremos que los plásticos, ¿sí?, el tipo de polímeros plásticos o termoplásticos, mejor llamados, son polímeros que pueden ser reutilizables. Esto es, los productos termoplásticos se pueden cortar, volver a la temperatura de fusión, volver a inyectarse, ¿sí? Se pueden reconvertir en los mismos productos o productos distintos. Los elastómeros, como el caucho, una vez que están vulcanizados, esto es, esas cadenas poliméricas unidas con uniones, verdaderas uniones químicas con azufre, puente de azufre, ya no se pueden volver a convertir, ¿sí? No son termoplásticos. Se pueden reutilizar, pero no en el mismo producto de base, como puede ser un neumático. Los termorrígidos, como la baquelita, están formados por dos componentes que se produce al unirse los dos componentes una verdadera reacción química y son materiales mucho más rígidos y no son recuperables. Esto es, un termorrígido no podemos volver a reutilizarlo como un termoplástico, ¿sí? Esta es lo distintivo entre lo que es un termoplástico, un caucho y un termorrígido. Bueno, en polímeros naturales, aparte de los que vimos, de la hemoglobina y demás, tenemos por ejemplo el ADN. El ADN formado por aminoácidos, son componentes muy específicos, esenciales. Y finalmente el ADN es un polímero natural. Fíjense que se van enrollando en forma de hélices. Bueno, algo parecido
pasa con los polímeros, que son constituyentes muchísimo más simples, por supuesto, los polímeros naturales, artificiales creados por el hombre, que el ADN. La celulosa es otro polímero natural, es la fibra que contienen todo el mundo vegetal, ¿sí? En particular, el monómero es un hidrato de carbono en el almidón, por ejemplo, que es otro componente, otro polímero natural. Acá vemos las formas que tienen los monómeros y cómo están unidos en el caso de la celulosa y en el caso del almidón. Bueno, las moléculas de hidrocarburos, un poco esto es un resumen de lo que seguramente habrán visto en química orgánica. Pueden ser saturadas con enlaces covalentes simples, como es todos los alcanos, empezando por el metano, el etano, el propano, el butano, el octano. Siempre las primeras cadenas son gases hasta el butano. Cuando viene ya el pentano en adelante, empiezan a ser cada vez más sólidos. Y la unión que podemos ver de carbonos e hidrógenos es una típica unión lineal, ¿sí? Esto no es un polímero, sino es simplemente el octano, la representación del octano, que es un alcano, es un hidrocarburo. Cuando hablamos de moléculas insaturadas o de doble enlace, acá empezamos a hablar de aquellas que tienen doble o triple enlace. La de doble enlace son los alquenos, la del triple enlace son los alquinos. Dentro de los el gran mundo de los polímeros, los monómeros se extraen de las de doble enlace. Por ejemplo, el etileno. La polimerización siempre utiliza una sustancia catalizadora, ¿sí? Con un electrón desapareado, y, por ejemplo, gas etileno, que es ese alqueno que nosotros vimos. Entonces acá estamos viendo cómo esta sustancia catalizadora está adosada a un monómero, que es el etileno, ataca otro etileno y se va formando la reacción. Esta es una reacción de polimerización por propagación. Estos son ejemplos, por ejemplo, de unidades monoméricas, ¿sí? Este es el monómero etileno, por eso este va a ser el polietileno. Esto son unidades en donde el carbono está unido al flúor, ¿sí? Estas unidades es el teflón. Fíjense que siempre se basa en una cadena lineal de carbonos que, descrita en un plano, es así, pero en la realidad toman esta forma, es tridimensional. Bueno, esta es la unidad del monómero de cloruro de etileno, ¿sí? Cuya polimerización da el PVC, polivinilcloruro. Esta es la estructura, el monómero del propileno, cuya unión da el polipropileno, ¿sí? Entonces acá tenemos un polietileno, tenemos un teflón, tenemos un PVC, una cadena de PVC, tenemos una cadena de polipropileno.
Dentro de la configuración molecular hay lo que se llama la formación de estereoisomería. ¿Qué es la estereoisomería? Bueno, ¿de qué lado los grupos R de la cadena están? Si están todos hacia un lado, o si están alternados, o si están en forma aleatoria, hacia un lado y hacia otro de la cadena en forma aleatoria. Si están en un mismo lado de la cadena se llamará estereoisomería isotáctica. Si los grupos R están alternados, será la sindiotáctica. Y cuando los grupos R están alternados de forma aleatoria, son los atácticos. Acá vemos tipo de cadena, ¿sí? Atáctica, en donde los grupos que hablamos R están todos de un lado de la cadena, ¿sí? Atáctico, perdón, puede estar de un lado o del otro. Esto significa que están del otro lado de la cadena, uno entrando y el otro del otro lado del plano. En este caso están tres de este lado del plano, dos del otro lado, uno de este lado, dos del otro lado. Isotáctica es cuando están todas del mismo lado del plano. Sindiotáctica es cuando están alternadas. Pueden ser alternadas repetidas veces, una de un lado, otra del otro, una del lado del otro, o también alternados en bloques, ¿sí? También aparece esta otra consideración, ¿no? Cómo están alternadas de un lado o del otro del plano. En definitiva, por ejemplo, analizado el poliestireno, es un monómero donde tenemos un grupo bencénico unido a un átomo de carbono, y todo esto es el monómero, ¿sí? Dos carbonos con uno de ellos teniendo un grupo bencénico. Si están todos de un lado de la cadena, ¿sí?, tendrán, y estamos hablando de una configuración plana, serán isotácticos. Fíjense, acá vemos que la cadena carbonada en realidad es un zigzag. Acá esto es una forma muy estructural, esquemática, ¿sí? Acá faltan las dos uniones de los dos grupos. En general, la forma que adopta en el espacio es de esta forma, zigzag. Aparte de la isotáctica, todos los grupos bencénicos hacia un lado de la cadena, puede haber un ordenamiento sindiotáctico, ¿sí?, en donde se van alternando. Puede haber un ordenamiento atáctico en donde es random, ¿sí?, de un lado y del otro, pero de forma aleatoria. Cada uno de estos, si bien es el mismo material o la misma sustancia desde un punto de vista, ¿sí?, que es en definitiva el poliestileno, cada uno de estos, si tienen la tacticidad, si son isotácticos, o sea, tienen todos los grupos hacia un lado, tendrán propiedades mecánicas distintas, este polímero, que este polímero, ¿sí?, formado por grupos bencénicos hacia distintos de la cadena alternados, y también tendrán distintas propiedades mecánicas para un atáctico, ¿sí? Entonces,
Cuando los polímeros tienen un ordenamiento regular en sus átomos, tal como vemos en el poliestireno isotáctico y de alguna forma en el sindiotáctico, les resulta bastante fácil empaquetarse en forma de cristales y fibras. Si no existe este ordenamiento, como en el caso del atáctico, el empaquetamiento no se produce. Por lo cual, estos dos van a tener propiedades físicas muy distintas a este. Y entre sí también van a tener propiedades físicas distintas. Pero resulta que en la práctica, ¿sí?, en la industria, el poliestireno isotáctico y el sindiotáctico, estos dos son los más usados. Este no tiene prácticamente uso, por lo cual en la manufactura del poliestireno siempre va a tratar de predominar el isotáctico puro o el sindiotáctico o una mezcla de estos dos, como para que tengan uso industrial. Fíjense entonces que las propiedades mecánicas de los polímeros no solamente dependen de cómo son los grupos funcionales monómeros, sino también esos grupos funcionales cómo tienen distribuidos, en este caso el grupo bencénico, hacia un lado o hacia el otro de la cadena, en forma regular o en forma irregular. Todo este combo, más digamos la longitud de las cadenas, le empiezan a dar unas características especiales a cada uno de los polímeros, aún tratándose de polímeros con el mismo monómero. Pueden tener propiedades muy distintas de acuerdo, por ejemplo, en este caso, a su tacticidad. Bueno, la estructura entonces, todos estos temas que vamos viendo hacen que la estructura de algunos polímeros sean más cristalinas, otras sean más amorfas. Muy difícil tengamos polímeros cristalinos puros. Sí podemos tener polímeros amorfos, y lo que siempre vamos a tener es un cierto porcentaje de cristalinidad en un polímero. Ese porcentaje de cristalinidad le da características también distintivas. Al aumentar la cristalinidad, aumenta la opacidad, también aumenta la rigidez y la resistencia a la tracción, o sea, al estiramiento de los polímeros, debido a ¿qué? A las fuerzas intermoleculares que actúan entre las cadenas. Entonces vemos como todos estos conceptos de tipo de monómero, longitud de la cadena, cómo están cruzadas, si son lineales, si son entrecruzadas, el tipo de tacticidad, le va dando características distintivas, ¿sí?, a los polímeros. Algunos serán más rígidos, más resistentes a la tracción, otros serán menos rígidos. La estructura entonces cristalina está dado por regiones en donde al enfriarse, ¿sí?, esas cadenas se acoplan con una regularidad determinada en lo que se llaman las zonas cristalinas o lamelas. Entre las lamelas existen zonas en donde las cadenas están distribuidas en forma azarosa. Son las regiones de material amorfo, las regiones amorfas. Contra más regiones cristalinas tenga el polímero, mayor grado de cristalinidad diremos que presenta. Esta es otro corte, otra vista de las lamelas. Esto es, por ejemplo, un polímero, ¿sí?, que se empieza
a ordenar en forma regular y empieza a enfrentarse con el mismo polímero o con otros polímeros, ¿sí? Este es un polímero, por ejemplo, que de repente puede entrar por acá y salir por acá. Este es otro polímero que entra por acá y puede dar esta estructura. Bueno, en fin. Acá estamos hablando de 10 nanómetros de espesor de este grupo de unidades que están ordenadas y constituyen una unidad cristalina o una lamela. Una lamela puede tener aproximadamente 10 nanómetros de espesor. Bueno, acá vemos posibles estructuras. En la A, lamelas regulares adyacentes. En la B, irregulares. Y en la C ya directamente tenemos lamelas irregulares no adyacentes. Estas van a estar más ordenadas, estas menos ordenadas en grado de cristalinidad, y esta es la que menos ordenada está. Este es otro corte de las lamelas y vemos en el enfriamiento la nucleación de lo que se llama las esferulitas durante el enfriamiento de un polímero, ¿sí? Aquí empiezan a crecer las esferulitas o se empiezan a armar estas zonas de mayor orden, se empiezan a enfrentar. El polímero acá se van juntando las áreas de mayor regularidad, transformándose en cristales o lamelas. Acá van creciendo y acá ya es la estructura del polímero enfriada. Esta es otra vista de las lamelas. Esta es una vista lateral, la vista frontal. Esto es como está un poquito formada las lamelas, ¿sí? Estos grupos ordenados, enfrentados. Y esta es la vista superior. Estas son, bueno, las estructuras de nuevo de lamelas. Esta es como que es una estructura de lamelas que se abre hacia un lado y hacia el otro. Y todo lo que está en el medio, la parte superior y la parte inferior, es desordenado, son estructuras de cadenas poliméricas desordenadas. Esta ya es una estructura fría, ¿sí? Temperatura ambiente, en donde vemos de nuevo las formaciones de las estructuras ordenadas o cristalinas y las desordenadas o amorfas. Bueno, finalmente, ¿qué factores son determinantes de la cristalinidad? Bueno, la regularidad de la cadena, por ejemplo el polietileno, polipropileno isotáctico, favorecen la cristalinidad. La simetría, la rigidez, la presencia de fuerzas intermoleculares, todas ellas favorecen la cristalinidad. Disminuyen la cristalinidad cuando la cadena no es perfectamente lineal, sino que tiene ramificaciones. Contra más ramificaciones tiene, menos cristalinidad tiene. Cuando tiene sustituyentes voluminosos, por ejemplo los grupos bencénicos, y más cuando esos grupos bencénicos están ramificados, disminuye la cristalinidad. La flexibilidad y los plastificantes disminuyen también la cristalinidad. Bueno, de nuevo, los factores determinantes de la cristalinidad de un polímero o de cadenas poliméricas son aquellas que permiten el empaquetamiento, favoreciendo la cristalinidad. Esos factores que dificultan este empaquetamiento, vamos a decir que torna el material más amorfo. El grado de cristalización de un polímero también depende de dos factores: la mayor o menor flexibilidad de sus cadenas y la regularidad de la misma.
La flexibilidad incide sobre la movilidad de las moléculas para reordenarse y constituir el cristal. La regularidad es absolutamente necesaria para constituir el bloque repetitivo, que es la celda unidad o lamela. Bueno, hasta acá, vamos entonces a terminar con la primera parte de lo que es el mundo de los polímeros. Los esperamos para analizar la segunda parte de la unidad 10.